Muy buenas tardes, Dios les bendiga y feliz sábado para cada uno de ustedes. Vamos a iniciar el estudio de esta tarde. Recuerden ustedes que hemos iniciado una serie de estudios del libro de Génesis, de Bereshit. Así que, así como están, les invito para que inclinen su rostro y vamos a tener una oración. Querido Padre, gracias por el sábado que tú nos has regalado, Señor. Gracias porque durante la semana hemos hecho nuestras actividades y ahora, Señor, hemos venido para adorar, para glorificar a nuestro Padre Celestial en este día. Este día, Señor, nos recuerda que hay un Dios creador, un Dios sustentador y un Dios que cuida y protege a sus hijos. Queremos pedir también por todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales, que allí donde ellos están también recibiendo tu día santo, puedas darles de tu bendición. Y a nosotros, al abrir tu palabra, al estudiar tu palabra, podamos entender y comprender. Y también a todos aquellos que nos van a escuchar a través de las redes sociales, pedimos que tu Espíritu Santo pueda obrar en cada una de sus vidas. Gracias también porque has cuidado de cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús lo rogamos. Amén. Muy bien, el viernes iniciamos con esta serie de estudios y entonces, ¿cuántos de los que estamos aquí estuvieron el viernes? A ver, levanten su mano. Ok, tenemos a varios. Muy bien. ¿Por qué les pregunto? Porque decíamos el primer estudio que nosotros tuvimos que nosotros tenemos lo que es la palabra de Dios en castellano. Entonces nosotros decíamos que esto que nosotros tenemos, que es la palabra de Dios, que es la Biblia, pero en el castellano, es como una televisión en blanco y negro. Las televisiones, aunque sean blanco y negro, cumplen su función. Si usted va a ver un programa, lo va a mirar. La diferencia en la televisora blanco y negro, pues es que no lo va a ver a color. Pero decíamos que la palabra de Dios, podemos decir que es como una televisión en blanco y negro. Pero cuando nosotros nos adentramos a los originales, el original es el hebreo, el arameo y el griego bíblico. Entonces, nosotros tenemos ahora una televisión en HD, en alta definición. Y es mejor cuando nosotros nos sentamos a ver la televisión, nos sentimos más cómodos viendo una televisión en alta definición, en HD. Entonces, lo mismo pasa cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios. Si nosotros estudiamos la palabra de Dios a través de los originales, a través del idioma original, nos vamos a sentir más cómodos y vamos a entender y vamos a comprender mejor la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque uno de los grandes problemas en las traducciones es que al hacer las traducciones se alejó el castellano del pensamiento hebreo bíblico. El hebreo, arameo y el griego, o prácticamente toda la Biblia, fue escrita a través del pensamiento hebreo bíblico. Y el pensamiento hebreo bíblico influyó en el pensamiento del Nuevo Testamento. Yo les decía a ustedes que nosotros utilizamos Antiguo y Nuevo Testamento, pero en realidad son palabras que utilizamos nosotros, pero lo correcto es decir, pues, el Tanaj, que lo conforman los libros del Pentateuco, la Torá y los demás otros libros. Y entonces de ahí tenemos la Biblia en griego, que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento. Entonces, el gran problema de las traducciones al castellano es que cuando se empiezan a traducir ya no permea el pensamiento hebreo bíblico, sino que permea el pensamiento filosófico griego. Y nosotros vamos a ver en este estudio de nuestro primer capítulo
que el pensamiento filosófico griego se introdujo mucho en las traducciones en el castellano. En la actualidad, en todo el mundo cristiano, existen dos pensamientos en el mundo cristiano: el pensamiento hebreo bíblico y el pensamiento filosófico griego. El pensamiento hebreo bíblico nos dice que hubo una creación. El pensamiento filosófico griego nos dice que hubo un evolucionismo. De ahí viene, la evolución no es parte del pensamiento hebreo bíblico, sino es parte del pensamiento filosófico griego. Entonces vamos a ir al primer versículo de la palabra de Dios. Vamos a estudiar lo que es la creación. Cuando nosotros estudiamos los originales, ustedes se van a dar cuenta que esta noche nos va a dar tiempo solamente para estudiar el versículo 1. Yo quisiera estudiar más, pero no va a dar el tiempo. Entonces, miren, aquí tenemos nosotros Génesis o Bereshit, capítulo 1 y versículo 1. Y entonces, recuerden ustedes que el hebreo se lee de derecha a izquierda y nosotros normalmente leemos de izquierda a derecha. Entonces se lee al revés. Y este es el versículo 1. Entonces, en el castellano, nosotros no hay mucho, por así decirlo, que analizar. Pero cuando nosotros nos vamos al hebreo bíblico, porque este es el hebreo bíblico, las letras grandes son las consonantes y estos puntitos son las vocales. Claro que tienen su nombre. Por ejemplo, esta es la Kamatz. Entonces, no me voy a meter mucho en eso. Pero, por ejemplo, nosotros leemos aquí Bereshit, bara Elohim, et hashamayim, be'et haaretz. Ese es el primer versículo. Ahora miren, en el hebreo todo es importantísimo. Y creo y considero que el idioma con el cual Dios utiliza para escribir la Biblia, que es el hebreo y después más tarde el arameo, creo que es el idioma que, pues, original de Adán y Eva, porque ese es el idioma que Dios escoge para escribir la palabra de Dios. Cuando Moisés escribe ya existían muchos otros idiomas. Bueno, no cuando Moisés escribe. Recuerden ustedes que antes solamente existía un idioma, antes de la construcción de la Torre de Babel. Después de la construcción de la Torre de Babel vienen otros idiomas. Entonces, miren, por ejemplo, aquí nosotros tenemos la primera letra, que es la Bab. Si ustedes se dan cuenta, esta letra, para tener su, podemos decir, su pictografía, está el ganchito o el bastón, para que ustedes puedan entender, está un poco más hacia acá, hacia la derecha. Y entonces hacia la izquierda está un poco más, hay más espacio. ¿Por qué? Miren, porque lo que Dios está diciendo en el mensaje de Génesis 1:1 es que de aquí hacia acá nosotros podemos tener más conocimiento. Y entonces de aquí hacia atrás el conocimiento es un poco más limitado. Más limitado. Ahora, en el versículo 1 aparece la letra Aleph. ¿Cuántas veces? Miren, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y además de eso, la letra Aleph podemos decir que se compone de 3 partes. Una, esta parte, 2, y esta de acá, 3 partes. Y para decir en el original, aquí dice Elohim, pero en el castellano es Dios. Y en el castellano aparece en singular. En el castellano dice: en el principio creó Dios. No está diciendo creó Dios, dioses, está en singular, creó Dios. Pero aquí nosotros lo encontramos en plural. Ahora,
¿Por qué la importancia de que aparecen 6 letras con la Aleph? ¿Por qué aparecen 6 veces, 6 letras? Yo sé que algunos, no sé si se imaginan por qué, 6 veces. ¿Por qué? Bueno, ¿en cuántos días hizo Dios la creación? 6. Esto es muy importante, lo que vamos a estudiar esta noche, porque aquí estamos hablando de 6 Aleph, 2, 3, 4, 5 y 6. Pero nosotros vamos a ir parte por parte, vamos a ir analizando. Tenemos la primera palabra que es Bereshit. En el castellano se traduce en el principio, aquí no tiene artículo, así que literalmente es en comienzo, ¿ok? En comienzo podemos traducir, pero esta palabra es muy importante, cada letra. Por ejemplo, en el hebreo para decir hijo es ben, para hijo, así se dice, pero en el arameo que proviene del hebreo bíblico para decir hijo es ber. Y lo que está diciendo aquí, miren, si nosotros analizamos esta primera parte, aquí nosotros tenemos ver, y en el arameo significa hijo. ¿Qué es lo que está diciendo Dios en el hebreo bíblico? Que en el comienzo, al inicio, hablando de este mundo, porque ya dijimos que lo que Dios nos está diciendo es: ustedes van a obtener conocimiento más amplio de la creación de este mundo hacia adelante. De la creación de este mundo hacia atrás, el conocimiento es un poquito más limitado. No va a haber mucho conocimiento. Entonces, lo que Dios está diciendo es que el Hijo, hablando de Jesús, ya estaba ahí en la creación. Pero no solamente el Hijo, estaba también el Padre y estaba también el Espíritu Santo. Ahorita les voy a decir por qué. Eso no lo vemos nosotros en el castellano. De hecho, la doctrina de la Trinidad la encontramos aquí en el versículo 1. Aquí encontramos ya al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros vamos a nuestra Biblia en castellano, nos vamos a dar cuenta que Juan dice: en el principio era ¿qué? El verbo, y el verbo era Dios, refiriéndose al Hijo. Entonces, Génesis está diciendo que en el principio ya nosotros podemos encontrar al Hijo en la creación. ¿Ok? Ahora miren, esta letra nosotros la conocemos en el hebreo como la bat, y de ahí viene lo que significa casa. Lo que Dios está haciendo en la creación es una casa para el hombre, y ya después le pone nombre a esa casa. Es un lugar específico, el jardín del Edén, pero realmente todo el planeta Tierra iba a ser la casa para nosotros. Por eso es que cuando nosotros vemos que el ser humano anteriormente estaba interesado en llegar a la luna, porque ellos querían establecer vivienda en la luna, y entonces lograron su objetivo, pero ahora ya la luna no es un objetivo a lograr para el ser humano, para la NASA. Ahora, ¿qué es lo que ellos están haciendo? Ellos dicen: ahora vamos a explorar ¿hacia dónde? Hacia Marte, hacia el planeta Marte, y ellos quieren colonizar el planeta Marte. El problema es que cuando nosotros leemos aquí el Génesis nos está diciendo que la única casa que Dios creó para el ser humano fue este planeta Tierra. De ahí en fuera sí puede vivir el hombre, porque hay gente viviendo en la luna, y dentro de unos 4 o 5 años va a haber gente viviendo en el planeta Marte.
pero no con las comodidades que nosotros tenemos aquí en el planeta Tierra. Aquí nosotros tenemos ríos, mares, arroyos, bosques, selva, todo lo que Dios formó para el ser humano. Entonces, de ahí la otra letra que sigue es la Resh, y la Resh es Rosh, cabeza, ¿ok? Cabeza. Pero lo que está diciendo el hebreo bíblico es que la cabeza es la casa de Dios. O sea, Dios formó una casa. Pero como esta palabra viene de Rosh, que significa cabeza, y en la cabeza es donde nosotros tenemos la mente, lo que Dios está diciendo es que la creación de Dios fue un diseño inteligente, no fue un diseño al azar ni de la casualidad, como dice el evolucionismo. Entonces, cuando nosotros vamos a los originales, nos vamos a encontrar que lo que Dios está diciendo es que hay un creacionismo. Y nosotros siempre hemos dicho que la evolución y el creacionismo, ambas cosas lo creemos por fe. Sin embargo, la evidencia bíblica, hay evidencia bíblica de que hubo un creacionismo, y aquí nosotros lo tenemos, porque aquí se está utilizando la resh, y de ahí viene la palabra rosh, que es cabeza. Quiere decir que nuestra mente nosotros la tenemos aquí en la cabeza. La creación fue algo diseñado, fue algo inteligente. Y el evolucionismo, ¿qué dice? Que fue poco a poco mejorando. Entonces, nosotros aquí nos encontramos con lo que es la creación de Dios. Luego, la otra palabra que sigue es la Aleph. ¿Qué significa la Aleph en la Biblia? Está hablando de paso, anteriormente, porque el hebreo bíblico fue evolucionando. Anteriormente, la Aleph no era de esta manera. ¿De qué manera se mostraba la Aleph en los escritos bíblicos? Tenía una figurita. No sé si ustedes han visto, bueno, es que es primera vez, yo creo que ustedes se están relacionando con el hebreo bíblico, pero anteriormente, en lugar de escribir así, era una cabeza de un torito, de un toro, y esa era la Aleph. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? La Aleph significa que es un líder fuerte. Entonces, el hijo hace un diseño inteligente con, más bien el padre hace un diseño inteligente con el hijo, y también está hablando de un liderazgo fuerte, es lo que significa esta Aleph. Y de ahí tenemos la Shin, esta nosotros la conocemos como la Shin. Esta letra, cuando nosotros vemos una llamita, vamos a ver semejante a esta Shin, una llamita de fuego en una figura. ¿Qué quiere decir la Shin? Es el Todopoderoso. Y de ahí tenemos la Yod, que es mano, y la Tab, que significa en el castellano pacto. Pero en el original no aparece la palabra pacto. En el original aparece la palabra Brit, con Tab, Brit. Y Brit quiere decir conjunto de garantías y promesas. Y a veces nosotros creemos y pensamos que por primera vez con Abraham, Dios hace una Brit, un pacto en el castellano, pero realmente es una mala traducción. Porque si nosotros le llamamos pacto, de ahí viene la confusión en el mundo cristiano. El mundo cristiano dice antiguo pacto y nuevo pacto. Bueno, pacto es una palabra en castellano y aparece en la Biblia y es una traducción al castellano. Pero eso trae problemas porque el mundo cristiano dice, ahora nosotros ya no estamos en el antiguo pacto. ¿Ahora estamos en dónde? En el nuevo pacto. Y para el mundo cristiano, el nuevo pacto es el Nuevo Testamento. Y el antiguo pacto es
el Antiguo Testamento. Y resulta que el Antiguo Testamento trae lo que son las leyes de salud, trae lo que es el santuario, trae lo que es el sábado, trae lo que es la ley de Dios. Y entonces el mundo cristiano dice, como ya no estamos en el antiguo pacto, todo eso ya no está en uso. Pero resulta que pacto no es una traducción del hebreo bíblico. Pacto es una traducción del castellano. Y entonces eso nos ha traído problemas a nosotros. Entonces aquí se está utilizando la TAC, que es en el castellano pacto, pero en el original es la brit. Entonces Dios está haciendo un conjunto de garantías y promesas desde el inicio de la creación. Y no es por primera vez con Abraham, no es por primera vez que pacta con Noé cuando sale del arca. Dios pacta, si así lo queremos decir en castellano, pero recuerden que el pacto es un conjunto de garantías y promesas. Dios pacta desde la creación, desde Adán y Eva. Él le hace un conjunto de garantías y promesas a sus hijos. Y entonces ese conjunto de garantías y promesas es para nosotros. Es lo que nosotros tenemos aquí en Bereshit. ¿Ok? Y entonces ahí tenemos nosotros nuevamente el versículo 1. Ya vimos todo esto. Así que vamos a ir avanzando de lo que vamos a estudiar. ¿Ok? Entonces, la palabra Bereshit está compuesta de dos palabras. La palabra be, aquí está, ver en el arameo, que es hijo, pero be significa dentro de, en, con o por medio de o por causa de. Y reshit, que significa primero o primicia. ¿Ok? Entonces, es lo que, como se compone la palabra Bereshit. Así que, lo que yo les decía, reshit viene de la misma raíz rosh, que significa cabeza o la parte superior. Y entonces la cabeza no es la parte superior no es solo la parte superior del cuerpo, es el asiento del intelecto y por lo tanto el núcleo de la identidad humana. Entonces esto quiere decir que el mensaje bíblico es que la creación de Dios del cielo y la tierra es un proceso inteligente e intencional, no un error aleatorio. No es parte del evolucionismo, sino es parte de un diseño, una inteligencia que Dios da desde un inicio. Y entonces, ya decíamos el significado de las letras. En el hebreo bíblico no solo cada letra de la escritura tiene su significado, sino también cada sílaba que nosotros encontramos. Entonces aquí tenemos la palabra Bereshit y entonces la primera sílaba es la palabra ber, que significa hijo en arameo. Ya voy a ir muy rápido porque esto ya les había comentado. También en hebreo existe esta expresión bar mitzvah. Aquí tenemos esta misma palabra bar, que significa hijo de los mandamientos. Entonces, desde el primer versículo ya también encontramos nosotros lo que son los mandamientos de Dios. Y entonces nosotros decimos, los mandamientos de Dios fueron en el Sinaí. Ahí Dios dio la mitzvah o la Torá, pero ya desde la creación los encontramos. Y si nosotros nos vamos a la palabra de Dios y profundizamos, los mandamientos de Dios, las ordenanzas de Dios, las enseñanzas de Dios, existen ¿desde dónde? ¿Desde el jardín del Edén o desde el cielo? Desde el cielo, porque dice este libro de Juan, primera de Juan, todo el que comete pecado infringe la ley. Entonces, primero, para que tú puedas, para que nosotros podamos cometer o infringir o cometer pecado, tiene que haber una ley que nosotros estemos violando, que nosotros estemos transgrediendo. Y lo que pasó con Lucifer en el cielo, ¿qué fue? Que transgredió la ley de Dios, la mitzvah. Entonces,
En el libro de Bereshit, en el versículo 1, ya lo que Dios está diciendo es que ahí ya también tenemos que hay los mandamientos de Dios. Bar mitzvah, ¿ok? Mitzvah. Y entonces, realmente es una preciosa revelación para quienes creen en el Hijo. La palabra de Dios se abre por la palabra Hijo. Encontramos ahí al Padre, encontramos al Hijo, pero también al Espíritu Santo. Ahorita vamos a llegar a esa parte. Y entonces tenemos la otra palabra que es bará. Esta palabra, voy a ir un poquito más rápido, esta palabra en el original no indica una creación a partir de lo que ya existe, sino que es una creación a partir de lo que no existía antes. Y es la palabra que se utiliza. Por ejemplo, cuando se habla de Dios, se dice bará. Pero cuando se habla del hombre, que el hombre crea, se utiliza otra palabra. No es la misma palabra. Entonces aquí es una creación a partir de algo que no existía. Eso fue lo que nosotros conocemos como creacionismo. Entonces, aquí nosotros lo tenemos. Aquí está todo. Por ejemplo, esta palabra trata de algo que no existía, crear de la nada. Entonces, esta palabra también aparece en Amós 4:13, donde dice que Dios creó el viento. También en Salmo 51:10, donde dice que Dios creó un corazón limpio. Y en Isaías 65:17, nuevos cielos y nueva tierra, a partir de algo que no existía. Pero yo quiero llegar a las palabras que se utilizan en el hebreo bíblico, porque también en el hebreo bíblico se dice que el hombre también hace algo a partir de lo que ya está hecho, es asá o yatzar. Y entonces estas dos palabras no aparecen en el versículo 1, aparece la palabra bará, que es creación a partir de algo que no existía. Bueno, aquí tenemos nosotros lo que decíamos en resumen. Aquí está, miren, Labab es de bar, que es hijo en arameo. Aquí ya nosotros encontramos al Hijo, a Jesús, en la creación. Y tenemos la resh, que es casa o Labab es casa, y aquí está como se escribía antes. La resh es de rosh, aquí está, que es cabeza o primero, ¿ok? Y entonces tenemos la Aleph, y así se escribía antes, así como está aquí, y esto indica autoridad. Y también quiere decir Dios Todopoderoso o Elohim, porque es la primera letra con la que comienza para decir Elohim. Entonces, cada letra, cada sílaba, cada palabra tiene su significado en el hebreo bíblico. Pero vamos a ir a esta parte donde nosotros encontramos Bereshit bara Elohim. Aquí tenemos Elohim. Y Elohim en el hebreo bíblico, cuando nosotros lo leemos en el castellano, aparece en singular. Pero en el hebreo bíblico aparece en plural. Miren ustedes. Siempre que nosotros tengamos en el hebreo bíblico la terminación im, por regla general es un plural, no es singular, es un plural. Y entonces aquí nosotros tenemos un plural. Ahora, cuando nosotros leemos el castellano, y en esta parte es donde el pensamiento filosófico griego ha influido demasiado y ha echado por tierra el pensamiento hebreo bíblico, en esta palabrita, aquí, en esta palabrita. Cuando nosotros leemos el castellano, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y cuando nosotros escuchamos o cuando nosotros vemos la palabra Dios, ya dijimos que en el castellano está en singular, no aparece en plural, aparece en singular en el castellano. Entonces, de cajón ya está, podemos decir, ahí mala traducción. Hay una mala traducción en la gramática. Ok, ahora,
Cuando nosotros vemos y escuchamos la palabra de Dios, ¿qué se nos viene a nuestra mente? ¿Qué se nos viene? En el pensamiento en el que nosotros hemos sido formados, lo que se nos viene a la mente es, Dios está hablando de cuántas personas. No decimos que está hablando, no escuchamos ni vemos la palabra de Dios y decimos, aquí está hablando de 3 personas. ¿Qué decimos nosotros o qué pensamos? Aquí se está refiriendo a una persona. ¿Y a quién se refiere? A Dios. ¿Y quién es Dios? Pues Dios. En el pensamiento filosófico griego. Ahora, cuando yo recibí los estudios bíblicos, porque yo me crecí en la iglesia adventista de nacimiento, y entonces nos dijeron, para que ustedes se puedan bautizar, tienen que estudiar toda la fe de Jesús. Y llegamos a la parte del estudio donde habla de Dios en la fe de Jesús. Y entonces el que nos estaba dando el estudio, que era un pastor, nos dijo, miren, para ustedes va a ser difícil entender el asunto de Dios, pero se los voy a explicar de una manera fácil y sencilla. Y entonces en el pizarrón ahí en la iglesia, porque los estudios los tomamos en la iglesia, éramos como 15 muchachitos que tomamos el estudio de la fe de Jesús, nos dice, se los voy a explicar de la siguiente manera, y dibujó un triángulo. Y entonces dice, ¿cuántos lados tiene este triángulo? ¿Y cuál fue la respuesta? Pues 3, porque por eso se llama triángulo. Entonces dice, 1, 2 y 3. La otra pregunta, ¿cuántos triángulos ven ustedes? Y entonces nosotros nos quedamos viendo al pizarrón y no, pues vemos 1. Exactamente. Así es Dios, dice. Es 1, pero en 3 partes. Y yo quedé más confundido. Porque dije, ¿cómo puede ser 1 en 3 partes? Aquí nosotros, decía el pastor, tenemos un triángulo, no tenemos mucho, no tenemos 2, no tenemos 3, pero este triángulo tiene 3 partes. Ahora, lo que él estaba explicando era parte del pensamiento filosófico griego, pero él no estaba explicando el pensamiento hebreo bíblico, porque el pensamiento filosófico griego nos dice que al final Dios es una sola persona. Y entonces nosotros decimos, no, Dios es una sola persona, pero manifestado en 3 personas. Le agregamos manifestado en 3 personas. Dios es una sola persona manifestada en 3 personas. Pero ese significado se aleja también del pensamiento hebreo bíblico. ¿Por qué? Porque Elohim, mis queridos hermanos, no es una persona en el pensamiento hebreo bíblico. Grábenselo. Elohim no es una persona en el pensamiento hebreo bíblico. Elohim, escuchen bien, es un título que se le da a 3 personas: al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces, aquí en el versículo 1 ya encontramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cuando dice Bereshit bara Elohim, Elohim no se está refiriendo al Hijo aquí en este título, porque al Hijo ya nosotros lo encontramos en el inicio de la creación, y no es que porque el Hijo sea mayor que el Padre. Lo que está diciendo el Padre es que en la creación de este mundo ya el Hijo está interactuando con el ser, con este mundo. No solamente el pensamiento filosófico griego dice que nosotros vivimos en un mundo temporal. Cuando ellos dicen temporal es porque pasa el tiempo. Y entonces ellos dicen, y en eso tienen razón, porque aquí en nuestro mundo pasa el tiempo. Y ellos dicen, Dios vive en el mundo atemporal, donde no pasa el tiempo. En eso también tienen razón ellos, porque allá donde Dios vive es por la eternidad. Pero, ¿en dónde no tienen razón? El pensamiento filosófico griego dice, como Dios está en su mundo atemporal
y el hombre está en el mundo temporal, no puede haber comunicación, no puede haber interacción. Dios no puede comunicarse con sus hijos en el mundo temporal porque Él está en otro mundo, que es el mundo atemporal. Y entonces el pensamiento filosófico griego, esa es la conclusión. Pero el pensamiento hebreo bíblico que dice, no, claro que sí, desde el inicio de la creación nosotros ya encontramos al Padre interactuando con este mundo. Pero no solamente al Padre, también encontramos al Hijo interactuando en este mundo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están desde el inicio de la creación de este mundo. Pastor, ¿y cómo sabe usted que ahí está también el Espíritu Santo? Porque Elohim es un título que se le da a 3 personas: al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La pregunta es, ¿y cuál es el nombre para la divinidad? En la Biblia es Adonai o Yahvé, Yahweh. Pero resulta que estos nombres, este título de Elohim y el nombre de Adonai para los judíos es en uno, pero uno no de número, sino de unidad. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos en la palabra de Dios a 3 personas. Tenemos al Padre, que se le da el título de Elohim, tenemos al Hijo, que se le da el título de Elohim, y tenemos al Espíritu Santo, que se le da el título de Elohim. Y en una ocasión, después de este estudio, me preguntó un hermano, pastor, y entonces cuando nosotros lleguemos al cielo, no vamos a ver a una sola persona, vamos a ver a 3 personas. Sí, no porque yo lo diga, sí, porque está en la palabra de Dios. Elohim es un título que se le da a 3 personas divinas: al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hay títulos que son compartibles en la divinidad, pero hay títulos que no se comparten con la divinidad. Por ejemplo, el Shaddai. Ese título, ¿a quién solamente se le da? Al Hijo. Ni al Padre se le conoce como el Shaddai, ni al Espíritu Santo. Es exclusivamente del Hijo. ¿Ok? Entonces, Elohim, que se traduce como Dios en el castellano, primero tenemos que entender que Elohim no es el nombre de Dios, hermanitos, ¿ok? Es un título, más bien Elohim es un título en plural, plural como en más de uno. Aquí esta pluralidad está indicando, aquí está en singular, indica una sola persona en el castellano. Pero en el original indica no un singular, sino un plural. Está indicando que este título se le da a más de una persona. Aparte de que al Padre se le conoce como Elohim, también al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Ok? Y entonces, Elohim es una palabra que no solamente se usa en la Biblia para referirse al único Dios verdadero, también se utiliza ocasionalmente cuando se habla de los dioses paganos. ¿Ok? Porque en Éxodo 20 dice, no tendrás Elohim, en el original, pero en el castellano, dioses. ¿Ok? Entonces, es un título que se le da a la divinidad, pero también se utiliza para las falsas deidades. Entonces, lo que siempre yo les decía, por regla general, la palabra im es plural, siempre, siempre. Entonces, las letras im al final de una palabra en el hebreo se refiere a más de uno, o sea, plural. También hay otro uso en hebreo para las letras im al final de una palabra y es conocido como el plural de majestad. Es lo que está indicando la palabra im. Así que el añadir im al final de una palabra puede indicar grandeza en vez de su pluralidad. Indica pluralidad, pero también indica grandeza. Entonces, ¿qué quiere decir Elohim? Es un título para el Padre, pero es que el Padre es grande, el Hijo es grande y el Espíritu Santo es grande. De tal modo que no pudo haber cabida para lo que nosotros llamamos hoy en día un evolucionismo. Hubo un creacionismo. Además, por las leyes de la física, no sé si ustedes conocen la ley de la entropía. La ley de la entropía dice que todo lo que está bueno tiende a ir en
o en una descomposición o se tiende a degradar. Por ejemplo, un árbol está joven, pero después empieza a degradarse. Dice la ley de la entropía. Entonces, las mismas leyes de la física nos están diciendo que en un principio todo era bueno, porque estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, entra el pecado y todo se viene a degradar. Entonces, la palabra de Dios habla más de un creacionismo. Elohim aparece alrededor de 260,000 veces en las Escrituras, 2,600, perdón. Esta palabra no es un nombre personal, ¿ok? Sino un título y un atributo que expresa autoridad y juicio. Y es utilizada en referencia al Creador en la gran mayoría de los casos, pero también en referencia a otros personajes. Hay textos en la Biblia, ya no los puse por el tiempo, donde a los jueces se le conoce como, bueno, en el castellano se traduce como jueces, pero si nosotros lo leemos en el original, está la palabra Elohim, porque no solamente es un título para la divinidad, sino que es un título que se utiliza en otras personas. ¿Por qué? Porque es un atributo que expresa autoridad y juicio. Pero a la divinidad así se le conoce. Y entonces aquí tenemos la letra Aleph. ¿Cuántas partes tiene? 1, 2 y 3. Lo que nosotros podemos concluir es que la Aleph, que es con la que empieza el título de Elohim, es para 3 personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que, mis queridos hermanos, Dios ha estado con nosotros desde la creación, no solamente hablando del Padre, también del Hijo y del Espíritu Santo. Y si ese es el mensaje del pensamiento hebreo bíblico, que Dios ha estado con sus hijos desde la creación del mundo, no debemos de dudar nosotros que en estos momentos difíciles, en estos momentos de enfermedad, en estos momentos de mucha tragedia, también el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siguen estando con nosotros. Pero específicamente el trabajo en estos momentos lo está haciendo, podemos decir, aquí en la tierra, la tercera persona de la divinidad, que es el Espíritu Santo. Y el Hijo está intercediendo por nosotros y el Padre está en el trono allá en el cielo. Así que siempre el ser humano ha estado acompañado de la divinidad. Y por eso nosotros, hoy en día, aunque venga coronavirus, venga otra enfermedad, porque ya se está hablando de el hongo negro, que es más terrible que el coronavirus, nosotros no debemos de temer, porque el mensaje bíblico es que Dios siempre ha estado con su pueblo, con nosotros, y lo seguirá estando hasta que Cristo venga. Dios les bendiga.